Nos encontramos en la Universidad Maimónides para la entrega del honoris causa al historiador Eduardo Lázari. A continuación daremos lectura a la resolución del Consejo Superior de esta universidad que otorga el título de doctor honoris causa de esta casa al historiador Eduardo Lázari. Visto por la presentación realizada por la Presidencia del Consejo Superior Universitario y de la Fundación Azara ante el Consejo Superior Universitario, por la cual se solicita se distinga con el título de doctor honoris causa de la Universidad Maimónides a Eduardo Lázari, y considerando que Eduardo Lázari realizó sus estudios universitarios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, y en la Facultad de Filosofía de la Universidad de El Salvador, a principios de la década de 1980, complementándolos con estudios de teología en la Casa de Formación San Agustín de los religiosos agustinos de la Asunción en Caseros, provincia de Buenos Aires. Que dichos estudios formaron las bases de una trayectoria al servicio del patrimonio histórico y cultural. Desde el año 2003 se desempeña como guía cultural del Cementerio de la Recoleta y es autor de su audioguía oficial, obra de referencia para quienes visitan ese sitio patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde 2020 ejerce como coordinador general de Cultura y Turismo del Cementerio Británico de Buenos Aires, y entre 2022 y 2024 se desempeñó como coordinador de capacitación para los guías de los cementerios dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en 2007 coordinó el proyecto cultural y turístico Manzana Franciscana del Convento de San Francisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde 2014 coordina las visitas guiadas culturales del Centro Naval y coordinó entre 2014 y 2022 las visitas de espacios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, como el antiguo Congreso Nacional, sede de la Academia Nacional de la Historia, la Casa del Teatro, la sede central del Automóvil Club Argentino y el Palacio Balcarce. También conduce recorridos temáticos por sitios vinculados a la historia argentina en España, Francia, Italia e Inglaterra. Que su compromiso con la historia y preservación del patrimonio se expresa también en el plano institucional. Es presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire, asociación civil dedicada a la divulgación de la historia y cultura argentina, y fundador y presidente de la Fundación Arquitecto Ingeniero Francisco Salamone, institución que desde 2009 trabaja en la difusión, conservación y puesta en valor de la obra del gran artista ítalo-argentino de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Que asimismo fue secretario de la Comisión de Honor a cargo del traslado de los restos del presidente Arturo Frondizi a la Basílica de la Inmaculada Concepción, en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Entre 2015 y 2023 ejerció como asesor general de Patrimonio Histórico y Cultural de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y desde 2022 asesora en materia de turismo patrimonial a la Municipalidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Que actúa desde 2024 como perito historiador en el Tribunal Eclesiástico a cargo de la causa de beatificación del coronel argentino del Valle Larrabure, a pedido del Obispado Castrense de la República Argentina. Que su labor de divulgación alcanzó una dimensión amplia y sostenida a través de los medios de comunicación. Entre 2003 y 2005 fue columnista de Historia Argentina en el programa Hoy por Hoy, conducido por Néstor Ibarra en Radio Mitre, y se desempeña a la fecha como columnista de Historia y Patrimonio de la misma radio en los programas de Juan Carlos del Misier y de María Isabel Sánchez, y en el programa Por la Vuelta de Luis Formento, en Radio FM La 2x4. Desde hace más de una década conduce el programa Viejos Vinagres, en Radio de la Ciudad, y el programa Buenos Aires Mágica, en Radio FM La 2x4.
Fue columnista habitual del programa En el Camino, conducido por Mario Marquic, en el canal de Noticias TN entre 2011 y 2023, siendo hasta la actualidad columnista y referente de historia argentina y universal en el canal. Que en el área de producción audiovisual realizó los proyectos Cúpulas de Buenos Aires, Cafés Ilustres, Inmigrantes, Barrios de Buenos Aires, Grandes Personalidades y Mujeres Notables, en el formato de series de micros radiales para Radio Mitre. Produjo con Epic Media los documentales Buenos Aires por Eduardo Lázari, Rascacielos de Buenos Aires, Art Deco en Buenos Aires, Art Nouveau en Buenos Aires, Beaux-Arts en Buenos Aires y Arquitectura Industrial en Buenos Aires. Elaboró para Ediciones Fives los proyectos Sí Juro, Historias de los Presidentes Argentinos, Manuel Belgrano, Los Padres de la Independencia y José de San Martín. Y para la televisión pública argentina, el ciclo hacia los 200 años y la serie Noticias de Ayer, entre otros proyectos. Que en el campo de la escritura periodística ha publicado más de 400 artículos de historia argentina en el diario El Liberal de Santiago del Estero, con frecuencia semanal ininterrumpida desde 2017, más de 100 artículos en el portal de Todo Noticias y cerca de 85 colaboraciones en diarios de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, constituyendo un corpus de divulgación histórica notable. Que además es autor de los libros Leyendas urbanas e historias de mi país, editorial Hola Chicos, 2018. Sí Juro, Presidentes Constitucionales Argentinos de Rivadavia a Milei, editorial Lid, 2024. Y Laberintos de Historia y de Pasión, Historias en el Cementerio de la Recoleta, 2024. Y que se encuentran en proceso de publicación nuevas obras dedicadas a figuras como Jorge Adur, sacerdote asuncionista que se convirtió en el capellán de la organización Montoneros, Juan Martín de Pueyrredón, prócer que constituyó el Tridente de la Independencia, junto a Manuel Belgrano y José de San Martín, Agustín Pedro Justo, ingeniero general, y Francisco Salamone, arquitecto ingeniero que cambió el perfil de los pueblos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Que todo lo referido da cuenta de su amplio aporte como difusor de la historia argentina y del patrimonio cultural nacional. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º, inciso F, del Estatuto Académico de la Universidad Maimónides, es función del Consejo Superior Universitario acordar títulos académicos, profesionales y honoríficos. Lo aprobado por los miembros del Consejo Superior Universitario. Por ello, el Consejo Superior Universitario resuelve. Artículo 1. Otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Maimónides a Eduardo Lázari en atención a sus méritos académicos, científicos y profesionales. Artículo 2. Emitir el correspondiente diploma. Artículo 3. Regístrese, comuníquese y archívese. Resolución número 52/26. Invitamos a subir al estrado con un fuerte aplauso al doctor Roberto Bosca, quien nos compartirá unas palabras sobre el historiador Eduardo Lázari. El doctor Roberto Bosca es abogado egresado de la Universidad del Salvador y doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido director ejecutivo de la ONG Unión de Familias, profesor de la Universidad Católica Argentina y director del doctorado en Derecho y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. También ha sido miembro de los consejos consultores del Patronato de Liberados y del Instituto Acton de la Argentina y coordinador editorial de la Fundación Carolina de la Argentina. Fue asesor del Senado de la Nación, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Morón y representante de la Universidad de Navarra en la República Argentina. Bueno, buenas noches a todos.
Celebramos hoy la concesión de un doctorado honoris causa y esta circunstancia nos invita a reflexionar sobre su significado. Esta distinción es el título que honra la cualidad virtuosa del beneficiario, aquí presente en este caso Eduardo Lázari. Su sentido es reconocer la virtud mediante un gesto significativo y simbólico. Es una actitud por la cual la academia valora a una persona por un mérito que se considera un aporte a la sociedad. Este título académico, como ustedes saben, es el máximo que otorga una institución universitaria. Es un reconocimiento por una trayectoria al servicio de una ciencia, en este caso la historia. ¿Cuál es esa trayectoria? Bueno, no voy a describirla porque ya se ha hecho anteriormente, recién, y además no creo que ustedes quieran escucharla de vuelta, pero habrán verificado que es una tarea extensa, que además es conocida públicamente, sino que voy a señalar el sentido que transmite su oficio como un historiador que ha dedicado su existencia profesional a dar a conocer la historia, y en concreto la historia argentina. Este rasgo nos trae a la memoria una personalidad que todos ustedes conocen o han conocido y que abrió un camino en este quehacer, el historiador Félix Luna. Hasta él nadie, creo yo, ¿no?, que nadie había encarado la tarea de sacar a la historia de la academia y de situarla en el medio de la calle, en un camino cotidiano, ese donde se encuentra, donde nos encontramos nosotros, ¿no?, la gente común, podríamos decir. En un plano más general pueden reconocerse otros antecedentes, como el de Boris Spivakov, que es el fundador del Centro Editor de América Latina, y de Eudeva. En el caso de Lázari, él situó la historia en la vida cotidiana, con los medios electrónicos de que hoy se dispone, y es un ejemplo del buen hacer. Cuando en los ambientes educativos suelen abundar las quejas por sus efectos negativos, Lázari, en cambio, los puso al servicio del bien. Es un clásico que cuando se juntan dos docentes se ponen a llorar porque los estudiantes no leen. Lázari superó ese nivel y se puso a crear nuevos caminos adecuados al tiempo y con sus instrumentos propios. Esta tarea no le impidió a Lázari cumplirla con un claro estilo didáctico y sin disminuir la calidad, rompiendo el mito de que cuando algo está dirigido a un público masivo debe ser aguado en su sustancia. Por esto no me ha gustado emplear el término divulgador, aunque no me parece mal, digamos, que se utilice, pero no lo utilizo habitualmente, el verbo y el calificativo divulgar o vulgar, relacionado con muchas veces con el mal gusto propio de un sujeto depreciado, de una calidad de persona erudita. Alguien superficial o incapaz de degustar la profundidad de un concepto o de una obra de arte. Alguien incluso falto de una educación o una vulgaridad, otra vez la palabra, ¿no?, como término que resulta impropio de una persona educada. Hoy que asistimos a una degradación de nuestra vida social y política mediante un maltrato verbal tan frecuente en las redes e incluso en la dirigencia, debemos cuidar que estos conceptos puedan ser atendidos con particular cuidado, porque el respeto al otro distinto es la primera actitud de una sociedad que quiere ser mejor. Hay que decirlo en voz alta. Es un despliegue de maldad insolente. Tomo prestada esta descripción en la que habló la voz del pueblo. El progreso social, económico y político despojado de este rasgo de consideración al otro distinto no es de ninguna manera tal, sino que es una regresión o un retroceso de la humanidad. Como Félix Luna, Eduardo Lázari ha hecho conocer la historia al pueblo,
La ha hecho popular sin populismos y sin ideología. Vulgar significa pueblo y en su origen no tuvo un sentido negativo. Ha creado cultura, es un educador. Por eso merece y compromete nuestra gratitud. En el comienzo de mis estudios universitarios, allá lejos y hace tiempo, un profesor recomendó un libro que ayudaba a comprender su materia, que era el derecho romano. Un derecho pleno de latinazgos y términos desconocidos para alguien que recién se iniciaba, ¿no? Y era un libro de historia el que recomendó. La obra recomendada es La ciudad antigua, un clásico de Fustel de Coulanges. En ella el autor estudia cómo las creencias del pueblo conformaron la arquitectura de su arte y de sus instituciones públicas y privadas, como la familia, la propiedad, la organización política del mundo antiguo, ¿no? Y nunca dejaré de agradecer este consejo que me permitió conocer mejor los fundamentos de nuestra civilización. Me enseñó el valor de la historia para comprender la realidad. No es ocioso recordar aquí ese dicho clásico de Cicerón, la historia magistra vitae. El estudio del pasado nos hace comprender el presente y también el futuro. Un pueblo que no conoce su historia no puede tener una identidad propia. No puede vivir la virtud del patriotismo, sencillamente porque no se puede amar lo que no se conoce. Por eso Eduardo Lázari es merecedor, me parece a mí, de este premio. Voy a terminar con unas breves reflexiones sobre el uso de la historia en nuestro tiempo, del que ciertamente Lázari es un ejemplo precisamente por no haber incurrido en ciertos vicios contemporáneos muy frecuentes. Voy a citar algunos pocos. Son tres estilos o tres modalidades que representan errores hermenéuticos cuya trama es el subjetivismo, que están vinculados entre sí y que desfiguran la visión retrospectiva propia del historiador para brindar una perspectiva diversa de la real. El primero de estos errores es el anacronismo, por el cual se leen los datos del pasado con los ojos del presente, que posee, como es evidente, otros elementos que el devenir histórico ha agregado en relación al tiempo anterior. Es como quejarse de que los medievales no usaban penicilina y esa ausencia provocaba muertes injustas o que podrían haberse evitado. Esta mirada de los ojos actuales permite enriquecer, por una parte, la lectura del pasado, pero la circunstancia del cambio epocal modifica parcial o íntegramente el juicio que los investigadores pueden trazar hoy. No cabe aquí un juicio sobre el pasado porque los protagonistas no poseen esos instrumentos que le procura el paso del tiempo. En el discurso histórico de Lázari no se encuentra el anacronismo. La historia justiciera es otro vicio que es una variante calificada o más aguda de la anterior, es la historia que se realiza enjuiciando, la historia que dictamina un juicio calificador moral desde un fundamento falso, y se la escuché aquí en Buenos Aires al historiador italiano Andrea Riccardi. Es la historia que traza un juicio ético sobre los actos del pasado como si hubieran sido ejecutados hoy. Se califica o descalifica sin tener en cuenta el contexto histórico. Por ejemplo, se traza una condena o una absolución, casi siempre una condena, sobre quienes carecían de los elementos para discernir sobre la calidad de su comportamiento. De otra parte, podemos encontrar otro vicio que es identificar la historia con la memoria. La memoria es subjetiva, la historia es objetiva, aunque admita distintas interpretaciones. Por último, tenemos el uso político de la historia, que es un utilitarismo por el cual la historia es sometida a una interpretación ideológica que la subordina.
Se trata de una servidumbre de la historia a la política, por la que no importa la búsqueda de la verdad, sino asumir una verdad subjetiva. Es en definitiva una negación de la ciencia y su sustitución por un interés ideológico. En definitiva, es un fraude a la verdad. Bueno, gloria y loor entonces a tantos historiadores honestos que han hecho de la investigación y del saber histórico un servicio a la verdad, que no ha esquivado esa verdad, sino que ha sabido reconocerla honestamente, aunque no fuera su conveniencia. Eduardo Lázari es uno de ellos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Bosca sus palabras y a continuación nos dirigirá unas palabras sobre nuestro homenajeado, el doctor Rosendo Fraga. El doctor Fraga es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina. Fue profesor de Derecho Laboral en la UCA y en el doctorado de Sociología del Trabajo en la UADE y de Historia Argentina en el Colegio Militar. Director de la Fundación Centro de Estudios Nueva Mayoría, miembro del directorio de la Fundación Centro de Estudios Brasilero, director del Comité de Estados Unidos del CARI 2007-2020, consultor del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Publicó más de 50 libros, entre ellos Borges y el culto de los mayores, Análisis de la elección presidencial 2003 y Curupaití, heroica muerte de Manuel Fraga. Recibió numerosas distinciones nacionales e internacionales y es colaborador de los principales medios periodísticos nacionales. Bueno, primero felicito a la Universidad Maimónides para haber decidido dar el honoris causa a mi amigo Lázari. Y a él lo felicito por haberlo recibido. Bueno, yo diría que es una distinción merecida. Acá voy a marcar un matiz con el doctor Bosca que me precedió. Si yo pongo una palabra de Lázari, es divulgador. Para mí, divulgador es un concepto positivo. Por eso, si nombra al divulgador, ¿no es cierto? Bueno, Bosca lo dijo, feliz luna, el divulgador de la historia. Bueno, el 90% de la población, lo único que leyó o conoció de historia son los manuales de enseñanza escolares. El 90% se quedó ahí. Se quedó ahí. ¿Cierto? Por eso son tan importantes los libros, los textos de enseñanza de historia, como otras disciplinas también, ¿no es cierto? Y bueno, desde este punto de vista, la divulgación es avanzar en el conocimiento de la historia, en ese 90% que en realidad se queda sin más avance que el colegio, ¿no es cierto? Y bueno, acá el divulgador, ¿qué hace? Es decir, lleva la historia en sus diversos niveles, objetivos, personajes, periodos, a ese 90%, ¿no es cierto?, que si no lo recibe del divulgador, no lo recibe nunca, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista. Bueno, y Lázari ha sido un gran divulgador de la historia, llevar la historia a gente que se ha quedado con las nociones básicas del colegio, primario, secundario.
Esto es, ¿no es cierto?, y allí uno se encuentra con que el interés por la historia es más grande de lo que uno pensaba, el interés por la historia. Y la gente que se preocupa, le interesa conocer la historia, tiene un sentido, una sensibilidad de temas como nación, patriotismo, país, mayor que los que no lo tienen, ¿no es cierto? Arraigo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este es el camino que ha tomado Eduardo Lázari. Esto presupone, el divulgador no es una máquina, es un vocacional. Además, es un hombre que arma su propia profesión, su propia función más que profesión. La va desarrollando con un grado de autonomía importante. No hay un manual que dice qué hay que hacer para ser divulgador. Escuchamos el currículum de Lázari y uno encuentra muchísimas actividades diversas que él ha hecho. Es decir, y acá uno encuentra un ejemplo concreto, los libros. ¿Tienen que llevar notas o no tienen que llevar notas? El libro académico tiene que tener muchas notas. Uno, entre paréntesis, esta fue la fuente, fue el origen. El libro académico, libro de divulgación, no. Usted agarra los libros de Félix Luna, la mayoría no tiene notas. Es un relato, es una narración, como uno dice. Bueno, desde el punto de vista académico, eso es cuestionable. Usted cada afirmación tiene que fundamentarla, dar el origen. En un libro de divulgación eso no es necesario. Son cosas distintas, lo académico y lo de divulgación. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿No es cierto? El lector de un texto académico dice que no se somete a las notas. El académico sí exige las notas. Y esta diferencia es muy importante entre lo académico y la divulgación. Bueno, uno podía medir, ¿no es cierto?, por ejemplo, la circulación de los libros. ¿Cuántos ejemplares se vendían de un libro, de una biografía, de un autor? Y eso nos daba una idea de divulgación, ¿no es cierto? El 45, Félix Luna, fue un libro con una gran divulgación, aunque no tenía todo el andamiaje de las notas, de la fuente, de qué archivo fue, a qué archivo no fue, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que no haya libros mejores desde el punto de vista académico, pero que la gente no lo leía, le parecían aburridos, ¿no es cierto? Y acá viene el tema, amenidad, que es un libro ameno o no ameno. El libro ameno es el que da gusto, da placer, ¿no es cierto? El libro académico suele generar esfuerzo, disciplina, ¿no es cierto? Leerlo, ¿no es cierto? Ese es el punto. Eduardo, cuando habla, claramente, sí, no tiene que decir esto está en el archivo de Indias, de tal caja, tal volumen, tal sección, ¿no es cierto? Pero lo dice de una manera que al que lo escucha le gusta seguir escuchando, continuar escuchando. Bueno, yo a él lo conocí una tarde de sábado en un bar o confitería que había en la esquina del Círculo Militar, Santa Fe de 150. Bueno, yo vi en el diario, ¿no es cierto?, una mañana que él iba a hablar sobre Roca y su relación con las mujeres. Ese fue el tema que él tenía. Bueno, lo llamé a Gonzalo Roca, que es sobrino nieto de Julio Roca, y le digo, mirá, esta tarde voy a ir a ver qué va a decir este hombre, ¿no es cierto? Quizás anticipando o teniendo una prevención por el título. Este hombre va a ir a criticar la Roca. Vamos a ver si hace falta que lo defendamos o no hace falta que lo defendamos, ¿no es cierto? Entonces Gonzalo, sí, te acompaño, ¿no es cierto? Y llegamos y la confitería estaba llena
por el título Más de mujeres que de hombres. Más de mujeres que de hombres, ¿no es cierto? Bueno, y Lázari me reconoció de entrada, bueno, pasen, ¿no es cierto? Y entonces, yo lo que observé, por eso uno no tiene que ser prejuicioso. Una charla muy linda de Lázari, muy cierta y divertida al mismo tiempo, que al público realmente lo entusiasmó, lo agradó, sin que Lázari se desviara de la historia, por lo menos como yo la conocía, ¿no es cierto? Sin hacer, digamos, chistes innecesarios. Transmitía la historia, ¿no es cierto?, en un lenguaje común que agradaba también, que es un punto importante, y que hacía que nadie se levantara ni nadie reclamara, ¿no es cierto? Ese fue. Después participamos en muchas reuniones, ¿no es cierto?, y actividades, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Bueno, a ver, en alguna medida yo creo que ideologías más o menos tenemos todos, más blanda, más dura, ¿no es cierto? Más blanda. Bueno, y acá entramos a otra parte que Bosca hizo mención. Entre esa frase de Gramsci, el ideólogo marxista italiano, que dice: el que domina el pasado domina el futuro. El que domina, el que determina, impone su interpretación de la historia, está definiendo el futuro. Como yo interpreto la historia, eso da la base para hacer lo que quiero construir. Y esto, acá nos lleva a otro tema de la historia, ¿cierto?, que es el uso de la historia, ¿no es cierto? ¿Por qué San Martín y Belgrano son los padres de la patria? Porque hay un grupo de gente que los elige. Hay un grupo de gente que los elige. Esa es la realidad de la historia. No es un dato que surge de la historia objetiva, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto. Yo siempre digo, vamos a dar un ejemplo de lo que es la historia, el uso de la historia. Bueno, el sargento Cabral, ¿existe o no existió? ¿Existió o no existió? Bueno, usted ve el parte de batalla, de la batalla de San Lorenzo, escrito por San Martín, no lo menciona Cabral. Para nada. Menciona a Granadero Baigorria, que lanzó al español que lo iba a matar, pero no lo menciona a Cabral, ¿no es cierto?, en ese punto. Bueno, yo vi eso y dije, esto es medio raro. Si Cabral le salvó la vida. Bueno, otro historiador me dijo, no, lo que pasa es que San Martín, en el parte, mencionó solo los muertos. Y en ese momento Cabral agonizaba. Por eso no fue incluido en el parte. Bueno, discusión abierta. Discusión abierta, ¿no es cierto? Y puede ser, yo no dictamino si eso fue así, no fue así, porque no me interesa ese fin. Y además, como digo, si Cabral no existiera, hubiera sido necesario crearlo. Y algunos dicen que lo omite su historia de San Martín. Mirá, el negro Falucho, ¿existió o no existió? Para los historiadores argentinos existió, para los peruanos no existió. Los peruanos no registran en su historia ningún sargento negro ¿no es cierto?, de los que estaban en el fuerte, ningún documento en que sea mencionado. Mitre, que es el primero que lo pone, bueno, cuando salió la historia de San Martín escrita por Mitre, los historiadores peruanos lo agarraron y empezaron.
porque daba una visión diferente a la que esperaba. Pero bueno, dice, no, esto de Falucho es una invención, no existe. Entonces Mitre sale y dice, la fuente de esto me lo dijeron fulano, sutano y mengano. Y nombra a 3 militares de guerra, pero están todos muertos. No tenía ningún elemento para sostenerse. Bueno, yo me metí un poco en el tema, porque fue el año pasado el 200 aniversario de la muerte de Falucho. ¿Qué encontré, no es cierto? El general Miller, general inglés que combatió a la Orden de San Martín, el general Miller le escribe a San Martín año 1829, 6 años después, o sí, 6 años después de la supuesta muerte de Falucho, dice. Le dice Miller, el otro día en Lima lo encontré por la calle, ¿no es cierto?, al negrito Falucho. Aquel que andaba siempre con nosotros y que en Chacabuco, y que en Maipú le tomó una bandera a los españoles. Aquel soldado que siempre andaba con nosotros y que en Maipú le tomó una bandera a los españoles. Bueno, eso, pero sí, eso es un documento que me dice, consta que el negro Falucho existió y que estaba muy próximo a San Martín y O'Brien. Pero eso es 6 años después de la supuesta muerte de Falucho. Bueno, acá hay una construcción histórica. ¿Falucho existió o no existió? Bueno, si no existió, era necesario crearlo. ¿No es cierto? Y bueno, la historia tiene esta fase, ¿no es cierto? Y en la construcción de la historia del pasado, esto vale también, entonces, tiene que sumar. Si existió Falucho o no existió Creval, no cambia la historia. Y puede que sí, puede que no, ¿no es cierto? Pero es una historia muy linda para contarla. Y los pueblos también se construyen sobre esas ideas, como en el pasado se construían sobre leyendas, ¿no es cierto? Y acá entramos entre la academia y la divulgación, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido demostrar que Cabral y Falucho no existían? No tiene ningún sentido. Es decir, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la divulgación de la historia, ¿no es cierto? Y es otro aspecto que tenemos que aceptar. La historia no puede ser un conjunto de archivos desclasificados para competir con otros archivos desclasificados. La historia tiene que contribuir a la identidad, ¿no es cierto? El debate histórico se puede hacer, se puede plantear, se puede discutir, pero ante la historia, como se dijo, sí, tiene que contribuir a la identidad de un país y de un pueblo, ¿no es cierto? Bueno, no quiero extenderme más porque el tema me divierte y yo lo estimo realmente a Lázari, ¿no es cierto?, por ese amor que pone por las cosas. Él, cuando escuchamos su currículum, lo vemos en muchísimas actividades de la historia, muchísimas, diversas. Él no busca ser especialista en un tema, especialista en un personaje. Él va tomando distintos temas que a veces le llegan circunstancialmente, que a veces no lo busca, los encuentra, ¿no es cierto? O van al encuentro de él, que es otra cuestión, ¿no es cierto? Como decía Borges, el azar o el destino que rige la vida de las personas, azar o destino. Algunas llegan por azar, otras le llegan al destino, pero los temas, las cosas, ¿no es cierto?, le van llegando. Yo lo insto a Eduardo Lázari a continuar su tarea. Es una tarea muy valiosa la que él hace con sus aportes y es una tarea muy positiva. Es decir, además, la eficacia, ¿no es cierto?, la tarea de él, que ahí sí podemos medir, ¿no es cierto? Antes medíamos los libros, ¿sí? Radio Mitre, TN y los ratings, y el sitio de TN. Él tiene una llegada a nivel general muy importante. Los medios en los cuales
participa, opina, relata, ¿no es cierto?, construye una narrativa, tiene un alcance nacional muy importante, ¿no es cierto?, muy importante. Y eso también es valioso y concreto. Bueno, estoy hablando demasiado, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fraga. Y a continuación, invitamos a subir al historiador Eduardo Lázari para recibir el título de doctor honoris causa de nuestra universidad. Hace entrega del mismo el señor presidente de nuestra universidad, doctor Adrián Giaquino. Adelante, por favor. Seguidamente escucharemos la disertación La historia, el pasado constructor del presente e inspirador del futuro, que nos ofrecerá Eduardo Lázari. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un momento muy emocionante para mí. Quiero darle las gracias al doctor Fraga, al doctor Bosca por estas palabras que fueron muy emocionantes y, por supuesto, para tratar de olvidarme de la menor cantidad de gente posible, me traje el listado de agradecimientos. A las autoridades de la Universidad Maimónides, a su presidente, el doctor Adrián Giaquino, a los profesores de esta universidad, a mi esposa Lucía, que es una científica de verdad, una ciudadana comprometida y la gran madre de mis hijas Clara, Margarita y Elena. A mi hija Irene, siempre fiel a sus ideas y una médica de voluntad inquebrantable. A los amigos de la Fundación Salamone, Norberto Ferradas, que está aquí, y Ernesto Thierry Curto, a los amigos de la Academia Argentina de la Historia, su presidente Roberto Azareto, a los amigos de la Fundación Frondizi, a su presidente Hugo Carasay, a los amigos del Instituto Roca, en especial al general Raúl Romero, un gran patriota, a los amigos que ya no están, pero como dice el tango, aún me guían, Alberto Tadei, Luis Escodopole, Claris, Vicente de Luca, el padre Roberto Fabre, un héroe civil al que la Argentina todavía adeuda su homenaje, a los amigos que sí están y estuvieron siempre, Martín Sciordia, Jorge Puy, Guillermo Ariza, tantos otros, a los padres asuncionistas, fundamentales en mi formación y en mis convicciones personales, sobre todo al querido padre Luis Ramón Rendón, a los amigos del Instituto San Román, entre ellos el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Ignacio García Cuerva, y mi compañero de banco, un conocido de esta casa, Claudio Bertonati, a los amigos de Radio Mitre que me han ayudado incansablemente en la tarea de contar la historia, Jorge Porta, Juan Carlos del Misier, María Isabel Sánchez, Rolo Brillar y cada uno de los trabajadores de la radio, a los amigos de Radio de la Ciudad que me permitieron desplegar el arte de la palabra hablando de tango y de Buenos Aires, a los amigos de TN que me siguen enseñando cómo mirar a la cámara y no desconcentrarme, a los amigos del Liberal de Santiago del Estero, donde comencé el camino del periodismo histórico-gráfico y sigo allí, al Seminario Castrense de la República Argentina, su rector el padre Daniel Ramos, y también al obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera, a los amigos de la diplomatura del CUDES, en especial a Darío Casapícola y Sergio Delgado, a los veteranos de guerra del conflicto del Atlántico Sur que me han enseñado muchísimo, sobre todo a mi amigo de la vida, a mi hermano de la vida, Claudio Guida, a los amigos de Concepción del Uruguay, mi segunda casa, sobre todo a su intendente, el doctor José Eduardo Laurito, a los amigos de Pergamino, en especial al historiador Mauro Ganem, a los amigos de San Miguel,
que son gestores de un nuevo museo en estos tiempos borrascosos, y a todos los que me han ayudado en el camino de la vida, pidiendo perdón si los he omitido. La historia, el pasado constructor del presente e inspirador del futuro. Yo preparé una conferencia ordenada, pero vamos a tratar de hacerla, elogiado por divulgar, vamos a tratar de seguir ese camino. La historia, según la Real Academia Española, se define de 10 maneras diferentes. Cuando uno busca en el diccionario qué es la historia, dice que es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. También dice que es la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. La obra histórica compuesta por un escritor. El conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales de un pueblo o una nación. El conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella. La relación de cualquier aventura o suceso. Una narración inventada, una mentira o un pretexto, un cuento, un chisme o un enredo. O finalmente, un cuadro o tapiz que representa un caso histórico o fabuloso. Según sea la definición que tomemos, podríamos convertirnos en Funes el Memorioso, el fantástico personaje de Jorge Luis Borges, cuyos recuerdos y su relato duraban exactamente el mismo tiempo que cada hecho del pasado que había consumido. O podemos ser inventores de leyendas, o algo peor, refutarlas. Quedamos en el terreno de lo no real. O simplemente tratar de ser sencillamente un historiador, para lo cual debemos estudiar los hechos del pasado, todos los hechos del pasado, estudiar científicamente las fuentes y los testimonios, pero fundamentalmente, y en esto destaco que tanto el doctor Bosca como el doctor Fraga utilizaron esa palabra, hacerlo con honestidad y repudiando la tentación de ser seducidos por el poder para ser simplemente intelectuales orgánicos de ideas ajenas. Intentaremos hoy, paradojalmente, de recorrer la historia de la ciencia histórica, para tratar de demostrar que, según dijo Nicolás Avellaneda, el presidente tucumano, la historiografía, es decir, la historia abordada científicamente, sirve porque los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y los que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan su porvenir. Esta es nuestra hipótesis para hoy y vamos a hablar de algunos personajes que son el faro de nuestra vocación. Vamos a dejar de lado si vale la pena hablar de biografías o de periodos históricos para hablar de algunos hombres que fueron los gigantes sobre los cuales los enanos que los seguimos en el camino de la vida nos paramos para mirar más lejos. Heródoto. El Anatolio Heródoto de Halicarnaso escribe la primera Historiae, algo así como investigaciones sobre las guerras de ese tiempo. Bárbaros, persas, griegos, otros pueblos en donde nació lo que consideramos las primeras grandes civilizaciones. Son 9 libros que conmemoran desde los egipcios, los asirios y todos los pueblos, y fueron el primer intento de ordenar el pasado vinculándolo al presente como causa y efecto de los hechos sociales, pero extemporáneamente. Lo interesante, piensen ustedes que esto es paralelo a la Odisea y la Ilíada, hoy la Odisea tan en boga por una buena película, y lo interesante es que Heródoto establece las primeras condiciones, digamos, del sistema para hacer historia. Lo primero que propone Heródoto es la observación personal, es decir,
describir geográficamente un país, describir las costumbres de ese pueblo y tratar de entender lo que los sorprende de ese pueblo, lo que lo diferencia. Así es que aparecen relatos, el logos, el logoi, que la historiografía moderna ha confirmado, es decir, que fue un trabajo honesto. Lo más importante de esta observación es que nunca pretendió Heródoto haber visto más de lo que vio realmente. Es decir, fue honesto con el hecho. Después empieza con la investigación, que es obtener datos a partir de fuentes escritas. Los poetas, por ejemplo, como Homero, Arquíloco, Esopo, las fuentes epigráficas, es decir, todo lo que aparece escrito de alguna manera, aunque el problema que tenía Heródoto es que desconocía las otras lenguas, entonces entendía cualquier cosa en algunos casos y ponía ciertas interpretaciones pueriles. La recopilación de los testimonios orales, algo que hoy queda en el testimonio oral, pero no se lo incluye en la historia como parte central de los hechos, y lo hace con tal honestidad que dice, según dicen los persas, unos que dicen, en cambio otros dicen lo contrario, es decir, es muy claro en determinar lo que es el hecho y lo que se dice de los hechos. Y lo más importante es que crea el gnonai, es decir, las argumentaciones a través de las cuales ordena todo eso que tenía sobre la mesa. Entonces, tenemos que decir que todo esto sigue siendo la base de la historiografía como ciencia y por eso podemos considerarlo como el primer padre de la historiografía. Después pasamos a Tito Livio, un romano que nació a caballo de la llegada de Cristo. Nació en el 58 a.C. y murió en la segunda década de la era cristiana. Se dedicó a escribir. Es muy interesante su historia porque fue educado en su ciudad, aprendió a leer un buen latín y estudió griego, con lo cual toda la cultura clásica le llegó. Y después, con un retórico que trabajaba en los foros judiciales, aprendió la elocuencia política y la elocuencia judicial, es decir, aprendió a relatar todo eso. Es interesante porque llega a Roma, va a estudiar con Augusto, con el emperador, y está en contra del emperador, porque en sus ideas era republicano, como se decía entonces pompeyano. Sin embargo, el emperador, cosa poco común a veces en los gobernantes, respetaba que se pensara distinto que él y aprendía de Tito Livio. Le educaron la educación de Claudio, el futuro emperador, y escribe una historia de Roma en 142 rollos de papiro, que los divide en décadas, desde la fundación de Roma hasta 10 años antes de morir. Y de eso solo ha sobrevivido un conjunto de 35 de esos libros. Figura siempre de dónde saca los testimonios, de dónde saca las fuentes, y lo que es interesante es que es la base del pensamiento de hombres como Thomas Becket, Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Montesquieu y Walter Scott, es decir, los grandes pensadores políticos, pero que tomaban la historia como fuente. Luego se produce un corte importante que es la Edad Media, que es la edad peor tratada por la historiografía moderna. De hecho, se habla de la Baja Edad Media, ¿no? Como que en la Edad Media no pasó nada importante porque está impregnado por el cristianismo. Del 400, la caída de Roma, hasta el 1400 la caída de Constantinopla, detalle que después vamos a discutir. Para entender lo que fue la obra de los monjes, la mayoría de ellos benedictinos,
hay que darse cuenta, hay una obra espectacular que es el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que son los monjes copistas. No había imprenta, es decir, que todo el pensamiento clásico, todo el pensamiento griego y romano llegó gracias a que hubo monjes que iban escribiendo y copiando todo eso. Si no hubiera sido por los monjes de la Edad Media, hoy no tendríamos las obras de Aristóteles, de Platón y de muchísimos autores. Sin embargo, como la historiografía moderna peca un poco de cierto agnosticismo, eso queda como la anécdota. Sin embargo, tenemos ahí una gran fuente de sabiduría. Hay quienes definen la civilización occidental como la reunión de la filosofía griega, el derecho romano y la religión cristiana. Todo esto se puede discutir. Es importante también destacar que hubo historiadores, algunos santos, otros no, que registraron la historia de la Edad Media, que son fuente, pero no se los recuerda. San Beda el Venerable, que recopiló la historia de las Islas Británicas en el siglo VI, San Gregorio de Tours, que escribió la historia de los francos en el mismo siglo, San Isidoro de Sevilla, que escribió la primera enciclopedia moderna, las etimologías. De todo lo que se hablaba, él hacía una etimología en base a una palabra y ahí aparece la historia. Y San Agustín de Hipona, un hombre del siglo IV, que en la Ciudad de Dios propone la lectura de la historia de la humanidad desde la perspectiva de la teología. Pero si uno lee La Ciudad de Dios, está haciendo un programa para el recuerdo de la historia. Otra cosa que la historia argentina, que nuestra historia moderna habla bastante poco, es de lo que ha sido el aporte de España a la civilización moderna. De hecho, consideramos todavía en América que el hecho más importante que da fin a la Edad Media es la caída de Constantinopla y no la llegada de Colón. Es decir, tenemos una cierta colonización anglosajona que además nos hace decir que la Edad Moderna terminó cuando se produce la Revolución Francesa y no cuando se produce la Revolución Estadounidense. Una revolución que fracasó, la francesa, que quiso ser moderna y terminó en un imperio, y sin embargo, toda América al tiempo del fracaso de la Revolución Francesa se hace democrática y republicana. Pero incluso Tulio Alperindongui, uno de los grandes historiadores argentinos, no nombra en un libro extraordinario que escribió, que se llama, ¿dónde estamos? Que se llama Revolución, un estudio de la cultura argentina, no nombra la revolución de los Estados Unidos. Hizo toda su carrera en Estados Unidos, algo bastante asombroso. Tenemos que pensar más libremente, quizá. Bueno, nunca hemos oído hablar prácticamente en los estudios académicos de Antonio de Herrera y Tordesillas, que escribe Historia General de los Hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, o sea, en América. El Inca Garcilaso, que se lo estudia más bien como poeta que como historiador, comentarios reales de los incas. Juan de Mariana, Historia de las Cosas de España, y Bernardino de Sahagún, que es un franciscano que escribe Historia General de las Cosas de la Nueva España, o sea, de América. Y acá entramos en el tema que nos gusta, no es que no nos gusten los otros, pero nos divertimos con ellos, que es la historia argentina. La Argentina tuvo un desarrollo tardío en la ciencia histórica por la falta de instituciones académicas. Teníamos la Real Universidad de San Carlos en Córdoba, hoy Universidad Nacional de Córdoba, que estudiaba básicamente la teología y la filosofía y algún derecho. Y la Real y Pontificia Universidad de Chuquisaca, de San Francisco Javier, donde todos
referenciamos a nuestros próceres. En general, solemos decir que la formación de nuestros próceres fundadores de la patria es en Chuquisaca, y más de la mitad de los firmantes de nuestra Acta de la Independencia son de Córdoba. Es decir, lo bueno que tiene que ver con seguir acomodando la historia, porque no hablamos de Córdoba, porque es nuestra. Vieron que el pez nunca ve el agua. Como eso es nuestro, no debe ser tan bueno. De hecho, ir a Córdoba vale la pena visitar el rectorado donde se encuentra la vieja biblioteca mayor de los jesuitas, que es un monumento cultural formidable. Por eso cobra enorme trascendencia la obra de Bartolomé Mitre, que es el primer historiador científico argentino y sudamericano, es el patriarca de nuestra historia, el patriarca de la historia del Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, que puede ser polémico en muchos aspectos, pero es altamente respetable como historiador. Se basó siempre en documentos. Y él abreva, ustedes saben que el 1 de julio se celebra el Día del Historiador, porque el primer triunvirato le ordenó a Gregorio Funes, al deán Gregorio Funes, la redacción de una historia filosófica de nuestra feliz revolución. Es decir, había que contarle al mundo en 1812 que éramos felices revolucionarios. Eran los tiempos en que se derrumbaba todo, pero la revolución era feliz. Es curioso porque yo tengo varios amigos revisionistas y el otro día uno, tomando un cafecito, me dice, en el fondo somos todos mitristas, porque estamos a favor o porque estamos en contra, pero el eje sigue siendo Mitre. Y que era un sabio politemático, político, militar, periodista, traductor, diplomático, poeta, que escribe dos grandes obras, La historia de Belgrano y la independencia argentina, y La historia de San Martín y la emancipación americana. Y dice Mitre que la historia no es un relato de hechos muertos, sino la política vivida y convertida en ciencia moral. Y ustedes saben que Mitre omite partes de la historia. Se llega a 1820, batalla de Cepeda, 30 años de anarquía y después viene la Constitución, de la que habla poco porque Buenos Aires no participó. Esa tarea que hizo la historiografía liberal va a ser completada por la historiografía revisionista. No hay nada mejor que aprender del que piensa diferente a uno. Y eso fue lo que el revisionismo serio incorporó. Pero quiero leer cómo hace Mitre para manifestar que detestaba a San Martín, pero no romper la historia. Mitre no lo quería San Martín, no sabemos por qué, pero no lo quería. El carácter de San Martín es uno de aquellos que se imponen a la historia. Su acción se prolonga en el tiempo y su influencia se transmite a su posteridad como hombre de acción consciente. El germen de una idea por él incubada que brota de las entrañas de la tierra nativa se deposita en su alma y es el campeón de la idea. Como general de la hegemonía argentina primero y de la chileno-argentina después, es el heraldo de los principios fundamentales que han dado su constitución internacional a la América, cohesión a sus partes componentes y equilibrio a sus estados independientes. Y acá viene el palazo a San Martín en la espalda. Con todas sus deficiencias intelectuales y sus errores políticos, con su genio limitado y meramente concreto, con su escuela militar más metódica que inspirada, y a pesar de sus desfallecimientos, en el curso de su trabajada vida es el hombre de acción deliberada y trascendental más bien equilibrada que haya producido la Revolución Americana. Fiel a la máxima que regló su vida, fue lo que debía ser, y antes de ser lo que no debía, prefirió no ser nada. Por eso vivirá en la inmortalidad. Queda claro que no lo quería, pero lo respetaba. Mitre es superado en la genialidad por Domingo Faustino Sarmiento. Y Sarmiento le hace un servicio a la ciencia histórica escribiendo el prólogo de Civilización y Barbarie. Ustedes saben que
la mayoría de los autores castellanos consideran que Facundo es el mejor libro escrito en castellano en el siglo XIX en el mundo. Yo suelo hacer una preguntita siempre que es, ¿quién leyó en la última semana Facundo? Así estamos. Uno lee Facundo y entiende la Argentina mucho más fácil que leyendo el diario. Pero, ¿cuál es la genialidad de Facundo? Que es un libro biográfico, es un libro que historia la cultura, que es sociología, se lo considera el libro fundador de la sociología americana, pero en su prólogo está la genialidad de lo que debe ser la historia. Porque él escribe un libro contra Rosas usando a Facundo. Como bien decía Rosendo Fraga, ya está muerto. Entonces Facundo no le puede contestar. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. Es decir, Sarmiento le está pidiendo a Facundo que le explique su misterio porque si no, no se entiende el mismo. Es decir, su adversario es imprescindible para completarse a sí mismo. Y entonces después viene la parte donde lo ataca a Rosas. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él. Por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo. Ahí, ¿qué dice Rosas? Escribo sobre Facundo, pero le estoy pegando a Rosas. Esto es una verdadera maravilla. La historiografía liberal, vamos ya concluyendo, fue la que dominó los tiempos de la generación del 80, que nunca fue la historia oficial, siempre fue criticada, porque la historia bien contada es molesta, no es complaciente. Entonces, cuando hoy decimos la historia oficial, en realidad estamos falseando lo que fue la historia, porque Roca nunca se llevó bien ni con Sarmiento ni con Mitre, que son los que contribuyeron a hacer la historia. El siglo XX significó la construcción de políticas que aún existen, actos escolares de conmemoración histórica, que llegan en los años 20 a la creación de museos históricos, mástiles en las plazas y feriados nacionales que no existían hasta ese tiempo. Y hubo, gracias al revisionismo, la introducción de personajes como Rosas y como Urquiza, que no figuraba, siendo él hacedor de la Constitución, el organizador de la nación, no figuraba en la historia, Urquiza, que además fue el que le ganó a Mitre, con lo cual para Mitre no era fácil elogiarlo a Urquiza. Mirar con perspectiva temporal el aporte que el relato de la historia tuvo en la consolidación de la identidad nacional, sumada al torrente inmigratorio, hizo de la Argentina un país con convivencia, con eclecticismo social, y eso tuvo que ver con las políticas de Estado que se sostuvieron en una filosofía histórica basada en un relato histórico, científico, sólido y honesto intelectualmente, aunque se pensara diferente. Hoy el presente argentino adolece de la falta de un acercamiento honesto a la historia nacional, despojado de intereses utilitarios. Toda apropiación del pasado sometida al imperio de la política presente es detestable, aún en los casos en que los gobernantes y los poderosos propongan un relato que nos gusta, no hay que adherir. Por lo pronto, cada vez que la historia es tomada en los discursos públicos, se comete el pecado del leso contexto, es decir, no se habla del contexto en el cual pasaron las cosas. Hay un riesgo mayor, que es la incorporación de la historia solo como un antecedente del presente y no como un relato historiográfico. Cuando
algunos historiadores se incorporan como intelectuales orgánicos de proyectos políticos, generan una distorsión que hace que el pueblo entienda a la historia como algo utilitario. Se maneja además la información de forma tal que los hechos reales del pasado son reemplazados por historias fantasiosas. Voy a poner 2 ejemplos que van a quedar claros. Durante los festejos del Bicentenario, en el relato historiográfico que se hizo, en el guión, figuraba que el general Perón había fundado YPF. Y eso lo vimos millones de argentinos que estuvimos en la plaza esa tarde. Y también se consolida la definición de genocidio sobre la campaña del desierto realizada por el general Roca en la presidencia de Avellaneda. No le corresponde porque no existía el concepto de genocidio. Puede haberlo sido, pero en los tiempos no lo fue. De hecho, el general Roca se lamentaba que los indios que había encontrado eran pocos, pero esa es otra discusión y podemos dedicarnos a ella. Fíjense ustedes que hoy hay corrientes historiográficas que sostienen que la Argentina comenzó a existir en 1880. Lo que cabe preguntarse es por qué desde 1813 cantamos «Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del Sud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud». Otra gran tentación es ser europeos. Los argentinos nos fascinamos con Europa. Entonces, aquí está el libro este libro que les decía de Alperín Dongui. Esto lo ha resuelto y está publicando Ricardo de Tito, un gran historiador, que dice que, fíjense que la caída de Constantinopla es más importante que la llegada de Colón a América, cosa que para los americanos no debería ser así, y tampoco la Revolución estadounidense la tomamos en cuenta cuando fue el modelo. Nuestro primer nombre como nación autonómica fue Provincias Unidas. ¿De quién nos habremos copiado? Ahora, el tema es el futuro. El desafío para nuestras generaciones presentes es legar un país mejor a quienes nos continúan en el camino de la vida. Pocos son los ciudadanos que se conforman con este presente mediocre de nuestra sociedad. La historia tiene que volver a la escuela para que sea promoción de las nuevas promociones de alumnos. La historia debe volver a los museos, a las academias, a las instituciones, para conocer el pasado y conservar ese patrimonio que lo tenemos totalmente descuidado. Si visitan el Palacio San José, la mitad de las salas no tienen luz porque se han quemado los cables. La historia debe volver al debate público, no en la forma de una batalla cultural, sino a la manera de los grandes debates argentinos, con pasión y con ardor patriótica. La historia debe volver para enseñarnos que en todo ciudadano honesto, tanto en lo moral como en lo intelectual, podamos encontrar esa parte de verdad que nos completa. La nostalgia no es buena por sí mismo, sino porque nos regresa a los buenos tiempos, esos en los que los funcionarios visitaban habitualmente los museos, esos en los que los presupuestos nacionales estaban al servicio de la educación, de la cultura y el patrimonio, esos en los que los feriados se conmemoraban en un día, en su día, no subordinarlos a una salida turística para menos del 10% de los argentinos que son los que las disfrutan. Tiempos de emocionarse ante la bandera, el himno y el escudo, no solo en los partidos de fútbol, sino en la recordación permanente de las glorias argentinas, la de la fundación de la patria, la de la federación, la de la organización nacional, la del Estado moderno, inclusivo y acogedor. Todo eso está hoy en nuestras manos, pero requiere voluntad, esfuerzo y convicción patriótica. Y culmino con esto. El imperativo ético que nos imponen los padres fundadores de Mayo, de Julio, los padres constituyentes, los grandes líderes de la República, es volver al mandato nacional que figura en el himno. Se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Un gran pensador argentino, ciudadano comprometido y libre, como fue Guido Di Tella,
estableció, a mi entender con claridad, el dilema argentino. Los 50 años que van de 1880 a 1930, donde con las dificultades propias de un crecimiento exponencial como el argentino, que fue protagonizado en todos sus aspectos, político, social, económico, cultural, inserción en el mundo, cuando la Argentina llegó a ser una de las grandes naciones de la Tierra. ¿Son la expresión de lo que la Argentina debe ser o fueron una anomalía? Nuestra convicción es que el país, nuestra patria, puede volver a ser el lugar en el orbe al que millones de habitantes del mundo quieran llegar desde todos los rincones para asegurar los beneficios de la libertad, para ellos, para nosotros y para nuestra posteridad. Muchas gracias.